esta oportunidad yo quiero hablarte, según el énfasis, estamos viendo sobre las obras de liberación de Jesús, semejante a las obras de liberación de Jesús. Y quiero contarte una historia. En el año 1863, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, con una firma, después de la guerra civil, liberó a 3.5 millones de esclavos. 3.5 millones de personas fueron liberadas, tenían su libertad. Pero ¿sabes qué pasó? Que ellos no podían creerlo. No entraba en su cabecita, porque en el momento que fueron libertados y convivían con sus antiguos amos, al escuchar la voz de sus amos, ellos temblaban. Al ver a sus amos antiguos por la calle, ellos temblaban de miedo. Eran libertados físicamente, pero en su corazón seguían siendo esclavos. Y eso muchas veces pasa con nosotros, pasa con la iglesia, porque Jesús nos vino a traer verdadera libertad. Y si hay una verdadera libertad, es también porque existe una falsa libertad promocionándose por la televisión, promocionándose por los medios de comunicación. Una falsa libertad que le dice al hombre: ven, haz lo que tú quieras. Eres libre de elegir, eres libre de decidir, haz lo que tú quieras. Una falsa libertad que cuando la persona, por más libre, por más caminante que se encuentre en las calles, sigue siendo esclavo. Sigue siendo esclavo. Y quiero ver en el tema, en la carta a los Romanos, hay un título: muertos al pecado, que he colocado, porque desde el versículo 1, 6:1 al 14, 14 veces va a repetirse la misma palabra: muertos. Entonces Dios tiene una declaración para los creyentes. Dios dice que somos muertos al pecado. Y mira, ve, muchos exégetas bíblicos dicen que en Romanos capítulo 6 se encuentran los textos más importantes de la vida cristiana. ¿Y con qué luchamos tú y yo día a día? ¿Con el pecado o con nuestros vecinos? Con el pecado. El pecado nos va a fastidiar, va a estar presente, va a estar delante de nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Pero nosotros vamos a entender esta declaración de Dios. Por eso el título que he colocado en esta tarde es muertos al pecado. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Y si no tiene Biblia, aquí lo vamos a proyectar en la pantalla. Vamos a leer lo que dice la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 6, versículo del 1 hasta el 14. Vamos a leerlo. Dice: el apóstol Pablo hace una pregunta en el versículo 1 y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta. Y en el 2 él mismo se responde, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, señálate tú mismo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, escúcheme bien, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quizás digas, hermano, no entendí nada de lo que leí. No te preocupes, poco a poco vamos a ir explicando. El apóstol Pablo, en el contexto histórico, se encontraba con un grupo de gente que decía que tenemos que perseverar en el pecado para que abunde la gracia de Dios. Y vemos en nuestra diapositiva, por ejemplo, ahí está: somos muertos al pecado por su gracia. Y miren, textos antes de Romanos 6 está Romanos 5:20, y dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La malinterpretación de la gente sería: cuando más pecamos, más aumenta la gracia. Había un grupo de personas que buscaban una excusa para pecar, que paraban preguntando a los hermanos: ¿hasta qué límite, hasta qué borde es pecado para yo poder hacerlo, para yo poder practicar? ¿Hasta qué tope de pecado, de consumo o de práctica puedo llegar? Este grupo de personas eran denominados los antinomianos. Estaban en contra de la ley y decían que se tiene que seguir pecando para que abunde el favor de Dios, para que abunde la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, en el versículo 1, va a ese grupo de personas que pensaban de esa manera y le dice: con que tenemos que perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Les pregunta, y él mismo responde en el versículo 2 fuertemente. ¿Cómo dice? De ninguna manera. Mírale al que está a tu costado y dile: de ninguna manera. Muchas veces paramos preguntando: ¿qué no tengo que practicar para poder ser salvo? Mira, el cristianismo no se define por lo que no haces, sino por lo que tú haces. Porque muchas veces, hermano, cuando el corazón quiere una cosa, la mente busca una excusa, busca un concepto, una teoría para que avale lo que quiere. Y muchas veces el corazón de las personas en aquel momento estaban por desviarse, estaban buscando argumentos para justificar su pecado. Mira que se cogieron de la Biblia, como Pablo había enseñado que donde abunda el pecado abunda la gracia, pero no significa licencia para pecar, sino significa que donde hay gente perdida, la misericordia de Dios siempre va a llegar. Ellos estaban interpretando mal. Mira, donde abunda el pecado abunda la gracia. Vamos a pecar. Vamos a pecar para que abunde la gracia de Dios. Pero de ninguna manera, dice el Señor. ¿Saben qué? Mira, un corazón justificado por Cristo nunca va a estar buscando esas excusas, sino va a estar buscando santificarse más. Una persona que ha nacido de nuevo no va a estar buscando excusas para pecar, sino va a estar buscando la santificación de su alma. Mira, y si en tu vida no hay santificación, escúchame bien, si en tu vida no hay santificación, quizás nunca has sido justificado. Si en tu vida no hay deseo de santificarse, si en tu vida no hay deseo de consagrar tu vida a Dios, quizás nunca has sido justificado. Quizás tengas 5 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, tienes membresía, pero con toda tu membresía estás camino al infierno. Porque el apóstol Pablo es claro. Según Romanos nos habla de 3 cosas. Del 1 al capítulo 3
nos habla de condenación. Del 3 al 5 nos habla de justificación. La justificación es el momento cuando uno se arrepiente de sus pecados. El Señor viene, nos justifica, nos vuelve justos. No porque nosotros hacemos las cosas bien, no porque nosotros somos justos, sino porque el justo vive en nosotros. ¿Y sabes cómo escribe la carta del apóstol Pablo a los hermanos? A los justos de Efesios, a los justos de Galacia. ¿Cuántos justos hay en esta noche? Suena algo indigno decir soy justo, pero eres justo, dice la Biblia. Mira, tú y yo dependemos de lo que la Biblia va a decir de nosotros. A eso vamos a llegar. O sea, es algo maravilloso que Dios nos justificó. Mira, y luego de habernos justificado viene el siguiente proceso, la santificación. Tú y yo tenemos que santificarnos día a día. La justificación es instantánea cuando naces de nuevo, pero la santificación es a diario. Y tienes que anhelar la santificación, porque esa es una característica de un cristiano que ha nacido de nuevo. Y vemos que la gente estaba malinterpretando. Y hasta hoy hay un grupo de personas, hay corrientes que siguen malinterpretando este texto. Ya fui salvo, ya Jesús murió por mí y no tengo que hacer nada. No tengo que irme a la iglesia, no tengo que vivir en santidad, no tengo que perseverar, ya soy salvo. Pero es mentira. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y vamos a continuar. Hemos sido muertos al pecado por su gracia. Un favor gratuito del Señor. Algo que nadie lo puede hacer. O sea, Dios dice que tú y yo somos muertos al pecado. Y la pregunta es la siguiente, mira, si somos muertos al pecado, ¿por qué seguimos viviendo como si nunca hubiéramos muerto al pecado? ¿Por qué seguimos viviendo como si nuestro yo siguiera estando vivo? Y a eso vamos. Vamos a ver que hemos sido muertos al pecado también por su muerte. Por su muerte. ¿Qué pasó en la muerte de Cristo? Hemos leído en el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él. La palabra plantados en hebreo significa unido, arraigado, injertado. ¿Saben qué? El apóstol Pablo en ninguna de sus cartas encuentro que llama a los creyentes cristianos. Encuentro 164 veces en todas las cartas del apóstol Pablo que se refiere a los creyentes de la siguiente manera: a los que están en Cristo, a los que están en Él, a los que han sido arraigados en Él. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo no tiene condenación. O sea, usa términos en el cual entendemos que Dios no solamente nos dio algo a través de Jesús, sino que nos dio a Jesús mismo. Dios nos dio a Jesús mismo. Esto es algo increíble. Y mírenme, vamos a ver una analogía en el matrimonio. Vamos a ver en Efesios capítulo 5 versículo 31 al 32. Hay una analogía donde Pablo va a hacer una comparación a la iglesia. Mira, a la iglesia y a Cristo y al hombre y la mujer. Ahí está en Efesios 5 capítulo 31 versículo 32. Dice, mira, por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay una comparación entre Cristo y la iglesia y el matrimonio. Por ejemplo, yo me casé el 23 de octubre. El 22 de octubre, mi esposa era Angie, yo Miller, ambos éramos una carne, ella y yo una carne. O sea, no estábamos unidos todavía, mira. Pero el 23, cuando firmamos, ella seguía siendo Angie, yo seguía siendo Miller, pero los dos éramos una sola carne. Puede ser que mi relación matrimonial en oportunidades se enfríe o venga a estar apática,
pero no cambian las cosas, seguimos estando unidos. Seguimos estando unidos. Pero yo no siento hoy día amarla, o a rato me da ganas de mandarla a su casa, ¿no? Pero seguimos estando unidos. ¿Por qué? Por el pacto donde yo firmé, ella firmó. Seguimos estando unidos. Y el apóstol Pablo dice, esto también pasa con los creyentes. En el momento que se arrepienten, vienen a estar unidos con Cristo. Pero con el pasar de los días, de los años, su relación se vuelve fría. Y el diablo va a decir en tu mente, no, ya no sirves para esto. Arranca, abandona, exclúyete, aléjate. Mira, no depende de tus sentimientos. No depende de tus emociones. Puede estar fría tu relación con el Señor, pero sigues estando unido. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, no depende de lo que sientas, y estás unido con Cristo. Y muchas veces caemos, nos alejamos porque no sabemos estas verdades. O sea, Jesús nos unió en su muerte, y a partir de ese momento Él nos declara muertos al pecado. Eso no quiere decir que no vamos a fallar. Vamos a fallar, pero cuando un cristiano falla, cuando un cristiano peca, se siente mal, se siente triste, se siente incómodo y va corriendo y le pide perdón a Dios. Pero cuando una persona peca y ya no siente nada, cuando un creyente empieza a pecar y no le duele y no le lastima esas acciones, ahí es donde quizás ya la conciencia se ha cauterizado. Esta persona prácticamente ya está lejos de Dios. Pero el Señor dice para los creyentes que muchas veces fallan, se sienten mal y quieren irse, Él te dice que sigues estando unido con Él. Por el pacto de su muerte, estás unido con Cristo de una vez y para siempre. Créeme que esta palabra me ayuda a mí a que muchas veces el diablo nos susurra en el oído, porque Él es conocido como el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa de día y de noche. Pero por el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos ha unido de una vez y para siempre. Nos ha unido. Y saber esto nos llena de gozo, y saber esto es retener una verdad que Dios dice, porque no nos va a santificar el memorizarnos muchas veces la palabra. Muchas veces he memorizado la Biblia para santificarme, pero mira, no nos va a santificar eso. Puede ayudar, sí, pero no te va a santificar. No te va a santificar el estar en la iglesia mismo muchas veces. Mira, lo que te va a santificar es que tú creas lo que Dios dice de ti. O sea, la gente puede decir muchas cosas de mí, tu familia puede decir muchas cosas de ti, tus amigos pueden decir muchas cosas de ti, pero Dios también dice algo de ti. Y lo que Dios dice es que tú estás muerto al pecado. ¿Y a qué quiere llegar el Señor con esto? Vamos a ver que el hecho de estar muerto al pecado no significa que nunca más vamos a pecar. La palabra del pecado destruido en el versículo 6, el cuerpo del pecado se ha destruido, en griego significa inoperante, o sea que no tiene poder para controlarte. Mira, el Señor llama al pecado inoperante, no tiene poder para controlarte. Hermano, pero ¿por qué a mí me domina? O sea, el pecado me domina. Te puedes preguntar, es porque muchas veces no has creído esta verdad, y por causa de no haber creído o de no haberte informado, pasan cosas en tu vida. Porque la palabra del Señor nos forma, nos informa y nos transforma. Por eso es necesario creer lo que Dios dice de nosotros. Entonces vemos que el pecado no ha sido exterminado, sino que ha sido inoperante en nosotros. No nos puede dominar. Desde el momento que te convertiste, ya cambiaste de dueño, cambiaste de jefe, fuiste trasladado, mira,
del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya fuiste trasladado, ya tienes otra ciudadanía. Eres ciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. Es aquí somos peruanos, ¿no? Pero en nuestro carnet de extranjería, porque somos extranjeros, somos ciudadanos del reino de los cielos. Es algo maravilloso, hermano. Y el Señor dice que el pecado ya no puede dominarte, que el pecado ya no puede esclavizarte, que el pecado ya no puede controlarte. ¿Y qué pasa si el pecado aún te sigue controlando? Porque luchamos día a día con el pecado. Seamos pastores, líderes, o tengamos cargos, seguimos luchando con el pecado y vamos a luchar hasta el último día de nuestras vidas. Mira, el Señor ya dice que Él dejó inoperante el poder del pecado. El Señor dice que el pecado no tiene poder para controlarnos, que si hemos cambiado de dueño, ahora tenemos que obedecer a nuestro amo. ¿Y quién es nuestro amo según la palabra? El Señor Jesús. Lo que Pablo quiere decirnos es que tu corazón, mira, escúchame bien, que tu corazón no sea terreno fértil para la mala hierba del pecado. Que tu corazón no sea terreno fértil para la mala hierba del pecado. Porque hay muchos corazones que aún son terreno fértil para el pecado. Y el pecado esclaviza, el pecado domina. Pero la verdad que Dios dice acerca del pecado es que no tiene poder para poder dominar tu vida. Por eso que dice, no se enseñoree el pecado de ustedes, que no les domine el pecado a ustedes. Recuerden que han sido muertos al pecado y no pueden seguir viviendo como si nunca hubieran muerto. No pueden seguir viviendo esclavos del pecado. Porque la verdad, el poder del pecado es fuerte. No niego que el poder del pecado es algo terrible, es algo que aparta las vidas de Dios. La Biblia lo domina al pecado como un tirano que quiere esclavizar a las personas, quiere esclavizar a las personas que incluso le pertenecieron, a las personas incluso que fueron parte un tiempo de su dominio. Él va a luchar por llegar a gobernar nuevamente en sus vidas, pero para esto murió Jesús, para que con su muerte nos diga que también hemos muerto con Él. El viejo yo, el viejo ego, ese viejo Alexis, ese viejo Diego ha muerto con Cristo. Por eso que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O sea, Pablo se consideraba muerto al pecado. ¿Y sabes cómo voy a lograr yo ser santo? Diariamente recordarme esto. La palabra del Señor dice que yo he muerto al pecado. Cuando el pecado toque tu puerta, tú puedas recordarte, pero Dios dice que yo he sido muerto al pecado. Cuando el pecado esté tocando tu puerta, recuerda esta palabra, porque solamente así vas a lograr santificación en tu vida. Solamente así vas a lograr purificación en tu alma. Porque nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Dale fuertes palmas al Señor para que no se duerman. He venido con mi agua para echarle al que está durmiendo, ¿eh? Mis hermanos, entonces ya nuestros corazones no pueden ser terreno fértil para el pecado. El pecado tiene poder sobre mucha gente, sobre la mayoría de gente tiene poder el pecado. Pero hay un pueblo que es la iglesia, el cual va a tener que creer, va a tener que adoptar esta verdad que Dios dice para poder hacer frente al pecado. Porque miren,
la verdadera libertad es estar libre del pecado. Esa es la verdadera libertad. Estar libre del pecado, porque el pecado agobia, el pecado esclaviza, y la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es la muerte. Cuando Adán y Eva pecó, Dios les dijo: si comes de este árbol ciertamente vas a morir. Murieron, siguieron viviendo, pero muerte significa separación. Fueron separados de aquel huerto donde estaba la presencia de Dios. Fueron separados, estaban muertos espiritualmente. Y una de dos cosas en esta noche yo te digo: o estás vivo si estás con Cristo, o estás muerto si no estás con Cristo. Una de dos cosas. Porque Jesús es la vida. Él dijo: yo soy la vida, y todos los que no están conmigo en contra de mí son. El que no siembra conmigo desparrama. ¿Estás en Cristo o eres esclavo del pecado? Quizás digas: no, hermano, pero yo soy bueno, no hago mal a nadie, no robo, no fumo, no mato, pero tampoco necesito estar en una iglesia para poder declararme que voy al cielo. Eso mucha gente dice: no necesito estar en la iglesia para ser buena persona. Pero créeme que una buena moral no te va a llevar al cielo. Al cielo te va a llevar el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Al cielo te va a llevar cuando tú conoces esa verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso es necesario que el cristiano conozca. Jesús dijo: y conoceréis, conoceréis la verdad, y la verdad es la que te va a hacer verdaderamente libres. Porque muchas veces vivimos en una falsa libertad, y no solamente los de afuera, sino muchas veces también en la iglesia. Vivimos disfrutando del placer y creemos que el placer es libertad. Confundimos el placer con libertad. Sí, la pasé chévere de la patada, pero acabas y se consume tu paz, y pareciera que tu libertad se convierte en esclavitud. Es una falsa libertad que el mundo la da, pero la verdadera libertad que da Jesús es aquella que permanece para siempre y que te hace verdaderamente libre. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos, mis hermanos, que tú y yo hemos sido muertos al pecado, que tú y yo ahora hemos sido crucificados, sepultados. Nuestro yo ya fue, pero ahora tenemos que esforzarnos, tenemos que creer esto y creer que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros, que no puede dominarnos como antes. Hay una historia que yo ya le he contado, lo voy a repetir para que quede grabado en nuestras mentes, porque Pablo, si tú lees las cartas, él le repite una y otra vez. Y yo me preguntaba con el Señor, le decía: ¿por qué repite una y otra vez? Porque muchas veces a la primera no entendemos, a la segunda, a la tercera, es a la cuarta que a veces entendemos. Había un joven que tenía dos perros, uno blanco y uno negro. Este joven se dedicaba a hacer apuestas en las peleas de los perros, y cuando apostaba por el blanco, el blanco ganaba la pelea y el negro perdía. Cuando apostaba por el negro ganaba la pelea y el blanco perdía. Este joven hacía su dinero y la gente le comenta, la prensa le dice: cuéntanos tu secreto, por favor. ¿Cuál es el secreto por el cual nunca te equivocas? ¿Y sabes qué va a decir el joven? Cuando yo apuesto por el perro blanco, al perro blanco le doy de comer, le doy su mostrito, le doy solitas a la barbecue, y al perro negro lo mato de hambre una semana. Y cuando suben al ring y van a pelear, ¿quién va a ganar? Obvio que el que ha comido, obvio que el que está alimentado, el que está fortalecido. Y cuando yo apuesto por el negro, hago lo contrario. Al negro lo alimento, lo doy de comer, y al blanco lo mato de hambre. Salen al ring, ¿quién va a ganar? El negro. ¿Por qué? Porque está bien papeadito.
nosotros, mira, tú y yo hemos sido crucificados con Cristo, pero vivimos en ese cuerpo todavía. O sea, tenemos dos naturalezas, dice el apóstol Pablo: la naturaleza humana, que es este cuerpito que tenemos, y la naturaleza divina, que es aquella naturaleza que tenemos de parte de Dios. Mira, y las dos van a batallar entre sí. La naturaleza humana, la naturaleza vieja, va a querer vencer a la nueva naturaleza, va a querer ganarlo, va a querer pecar, va a querer placer, diversión. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que alimentar tu nueva naturaleza, tienes que alimentar tu perrito blanco para que venza al negro. ¿Y cómo alimento, hermano? Leyendo la palabra, orando, estando en el culto, estando en el servicio. Así alimentas tu nueva naturaleza. Y cuando eres tentado, puedes vencer la tentación. Mira, puedes vencer la tentación. Pero ¿qué pasa si en el transcurso de toda la semana estás en un trabajo donde nadie es cristiano, todos están escuchando su reggaetón, su perreo, su chicha, y tú estás consumiendo eso en el transcurso de la semana? Llegas a tu casa, tu papá está borracho, tu mamá está gritando, tus hermanos están peleando, sigues consumiendo eso. Lunes, martes, miércoles, jueves, eres tentado. ¿Y quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? Va a ganar tu vieja naturaleza. Si todo el día has estado viendo Netflix, has estado en el WhatsApp, has estado en el Facebook, full redes, y ni siquiera abriste tu Biblia, y ni siquiera te conectaste con Dios, ¿cómo vas a tener una vida cristiana victoriosa cuando vives alimentando a aquel hombre muerto? Yo te pregunto, ¿estás verdaderamente muerto al pecado o estás alimentando a ese hombre muerto que dice el apóstol Pablo? Muchas veces estamos alimentando, lo hacemos resucitar a nuestra vieja naturaleza y terminamos una vida cristiana derrotada, en pecado. ¿Sabes qué? Jesús dijo: mira, ve que el reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo ahora vivimos una parte de la vida eterna. ¿Por qué crees que Jesús dijo: y esta es la verdadera vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Esto es la vida eterna. Vida eterna no solamente cuando ya estoy en la presencia del Señor, desde el momento que Jesús pisó la tierra y estamos respirando vida eterna, estamos viviendo vida eterna. Y Él mismo lo dijo: los que creen, créeme que son parte de este privilegio de disfrutar la vida eterna desde ya, desde ya. Pero muchas veces no nos apropiamos de estas verdades. No nos apropiamos de estas verdades. ¿Y qué pasa? Vivimos una vida pecaminosa. Una vida pecaminosa, en pecado, en pecado. Ojo con lo que dice Juan en sus cartas. Él va a hablar sobre la conducta cristiana. Juan va a hablar sobre la conducta cristiana en sus cartas. Y él dice que todo aquel que practique el pecado es ¿de quién? Del diablo. Pero tú me puedes decir: hermano, pero si todos pecamos. Pablo hablaba de una manera diferente y Juan habló sobre un estilo de vida. La práctica es lo que es repetitivo, intencional. Porque mucha gente en el tiempo de Pablo estaba haciendo el pecado intencionalmente. Estaba practicando repetitivamente. No sentía dolor por lo que hacía. No sentía pena o ni siquiera podía oír la voz del Espíritu Santo. Cuando uno falla siendo creyente es triste, nos duele. Nos arrepentimos rápidamente: Señor, perdóname. Pero en el fondo de tu corazón está que tú estás buscando la santificación. En el fondo de tu corazón tiene que estar buscando la santificación. Porque hablar de esto yo creo que pareciera ficción, pero esto, mis hermanos, es lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen estoy muerto al pecado? Ese es el detalle que muchas veces no lo creemos. De verdad. Por eso que muchas veces no tenemos santificación en nuestros corazones, porque es bien difícil creer la palabra del Señor. Hasta Pablo pensó eso.
Hasta Pablo pensó eso. Él dijo la locura de la predicación. Llamó locura, mira, llamó locura al arte de predicar. Es una locura. ¿Cómo es posible que a Dios le plazca salvar a la gente a través de la predicación? Hasta Pablo dijo eso. O sea, pero muchas veces creernos las series, creernos la película de ficción, si nos es fácil, no creernos Marvel, creernos la película de Flash o la película que salen en el cine, nos es fácil creerlo y hasta lloramos. Ay, no, pobrecito, lo mataron. Cuando es ficción muchas veces creemos. Cuando es mentira muchas veces creemos, toca nuestro corazón. Pero la verdad muchas veces nos es difícil de creer. Pero si tú crees esta verdad y lo repites diariamente en tu vida, y cuando eres tentado le recuerdas al tentador que tú has sido muerto al pecado, que tienes otra naturaleza, que tienes otro dueño, otro amo, otro jefe, que no le perteneces, y no vas a estar viviendo como aquellos esclavos que fueron libertados con la firma de emancipación del presidente Abraham Lincoln. Ellos fueron libertados, pero ellos seguían teniendo miedo. Ellos fueron libertados, pero veían a los amos y se rendían ante ellos. Escuchaban su voz y lloraban: y dime, ¿qué hago por ti? Volvían a la esclavitud cuando legalmente eran libres. Legalmente tú y yo, si has creído en Cristo y has entregado tu vida legalmente, has muerto al pecado y estás vivo para Dios legalmente. Pero ¿qué pasa si tú no crees esto? ¿Qué pasa si tú no crees esto? Por eso que en el momento que una persona, mira, en el momento que una persona se arrepiente de sus pecados, pasa algo maravilloso en tu vida. Y por más que mucha gente se esfuerce, por más que mucha gente se esfuerce por ser buena, por más que mucha gente se esfuerce por hacer las cosas bien, la palabra siempre les va a decir: tú eres malo y quieres hacer cosa buena. Pero el mundo que dice: ay, no, yo soy bueno, a veces hago cosas malas. Jesús dijo: no hay ni un bueno, tú eres malo, pero quieres hacer cosas buenas, y el hacer cosas buenas no te salva a nadie. No salva a nadie. Tienes dos opciones. Todos tenemos dos opciones. Cuando yo voy a llamar, tienes dos opciones: o vienes con Cristo y tienes vida eterna, o regresas a tu casa estando en condenación, sabiendo que te espera un destino oscuro lejos de Dios, sabiendo que vas a vivir una vida pecaminosa, una vida en la cual eres esclavo por el pecado y tu amo no es Dios. Esa es la verdad. Toda la Biblia se resume en el plan de salvación: dos caminos para el hombre. Un camino ancho que lleva a la condenación, donde la mayoría va por ese camino, y un camino angosto, un camino pequeño, donde son pocos los que van por ese camino. Qué triste. La mayoría de gente se pierde y son pocos los que se salvan. Eso lo dijo Jesús. Es una verdad, porque hace poco pasaba por el Kenco, estoy trabajando al costado, y créeme que hasta cola por entrar al Kenco. Hasta un par de cristianos vi por ahí haciendo su cola. No sé si estarán trabajando por ahí, un par de jovencitos. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, el camino ancho, un claro ejemplo: el camino ancho y el camino angosto. Lo que la gente busca, mira, según ellos, libertad. Pero esa libertad que ellos hacen es libertinaje. Es libertinaje, porque la verdadera libertad toca tu alma, toca tu corazón, te mantiene en un constante gozo. La verdadera libertad no te hace de qué avergonzarte, la verdadera libertad. Y eso es lo que Jesús quiere que tú experimentes. Una vida en abundancia, una vida llena de Él. Estamos en Cristo, mira, estamos en Él. O sea, Jesús dijo que no nos va a abandonar ningún día hasta el fin de los tiempos. No nos va a abandonar. O sea, no tenemos una parte de Cristo, tenemos a Cristo completo. Y yo creo que si Dios es por nosotros,
El pecado no va a estar en contra de nosotros, vamos a tener que vencerlo. ¿Pero por qué, hermano, voy a vencer el pecado? Porque Dios lo dice. Porque no tiene poder. Es como si yo trajera acá a Brian. Mira, traigo a Brian acá, le pongo en el ring a Brian y le traigo ahí a Jean-Pierre amarrado. Jean-Pierre amarrado ahí con las manos atadas. Lo amarro a los pies y le digo peleen. Sería algo torpe que Jean-Pierre venza a Brian. A Brian le pongo un par de guantes, esos de Rocky Balboa. Le pongo punta de acero a Brian para que pelee con un enemigo atado, para que pelee con un enemigo defectuoso. ¿Cómo es posible que el que está atado, que el que está amarrado pueda vencer? Eso pasa muchas veces. El pecado, siendo inoperante, no teniendo poder, controla muchas vidas, controla muchos jóvenes, controla muchas mentes. Y no solamente de los de afuera, sino también de los de aquí adentro. Por eso que el Señor quiere que tú entiendas. Quizás tengas una mala relación con el Señor, pero estás unido con Dios. No dejes que el diablo te engañe. Estás unido con Él en su muerte. Estás unido. Puedes volver a Él, porque estás unido. O sea, estás marcado, estás sellado como su propiedad. Muchas veces va a haber ganas de irse, pero el Señor tiene la última palabra y su voz tiene que sonar más fuerte que aquella voz del enemigo, más fuerte que aquella voz del diablo. Se puede ver en el libro de Éxodo. Vemos a Moisés, un personaje que tenía todo en el palacio, comodidades, la mejor comida, el mejor vestido, los mejores sirvientes, pero en su corazón anhelaba libertad. Mira, en el otro extremo, los esclavos israelitas comiendo ajos, comiendo cebollas, con un duro horario de trabajo, de sol a sol, siendo masacrados, golpeados, deseando su ¿qué? Su libertad. Un hombre supuestamente libre y un pueblo supuestamente esclavo. Ambos deseaban ¿qué? Deseaban libertad. Y Dios les concedió a los dos salir de Egipto. Cuando Moisés está en el desierto, aquel hombre con muchas comodidades estaba en el desierto, dirigiendo a los miles de esclavos, dirigiendo a la multitud de esclavos. Pero en el camino ellos, los esclavos, los que no tenían un futuro prometedor allá en Egipto, los que no tenían nada bueno allá en Egipto, allá en el mundo, allá donde estaban llenos de pecado, querían volver. Querían volver. Ellos dijeron: queremos volver porque allá estaba mejor que aquí. Y Moisés, el que lo tenía todo allá y no tenía nada en el desierto, él no quería volver. Él no quería volver. ¿Sabes por qué? Porque Moisés se encontró con el Dios verdadero. Porque Moisés tuvo contacto con el Dios verdadero. Y cuando uno tiene contacto con el Dios verdadero, no quiere volver atrás. Y sabes que incluso, mira, Dios le dice a Moisés: hijo mío, vas a ir a la tierra prometida. Moisés ni siquiera danzó, se alegró o hizo fiesta, no, ni siquiera. ¿Sabes qué dijo? Señor, ¿vas a ir conmigo? Porque si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Mira, ¿qué le está diciendo Moisés a Dios? Señor, prefiero una vida en el desierto contigo antes que una tierra prometida sin ti. ¿Por qué? Porque Moisés se había tocado con la presencia de Dios. Moisés se había encontrado con el Dios verdadero y no había nada que le llamara más la atención que la presencia de Dios. Ni le emocionó estar en la tierra prometida. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero muchas veces ya no nos emociona esa presencia de Dios. Ya no nos emociona ese corazón lleno del Espíritu Santo. Vamos a resumir algo que el apóstol Pablo dice
ya no te entusiasmas por la presencia de Dios. Ya no te entusiasmas. Y lo que el Señor quiere que tú te entusiasmes por su presencia. Yo te invito a orar en esta noche para poder decirle al Señor: Señor, yo quiero creer en tu palabra. Señor, yo quiero creer esta verdad. Me ha dominado el pecado, pero voy a creer que he sido muerto al pecado. Voy a creer que el pecado no tiene poder sobre mi vida. Si lo he practicado hasta aquí nomás, pero de ahora en adelante voy a creer en tu verdad. Voy a creer en tu verdad. Y eso es lo que Dios quiere que creamos en esta verdad. Ven aquí adelante, vamos a orar todos juntos en esta noche para que el Señor pueda afianzar su verdad en nuestros corazones.